El 7 de octubre de 2017, a las 3:42 de la madrugada, el centro de despacho del condado de Jefferson registró una llamada al 911 que dura exactamente 11 minutos y 17 segundos. La voz del solicitante es humana, lo que se escucha en el fondo de la grabación no lo es. Esta es la transcripción oficial de un audio clasificado bajo protocolo Epsilon 3, evento acústico no identificado. El expediente permaneció sellado durante 6 años. La persona que realizó la llamada nunca fue localizada. El número desde el cual se originó la llamada no existe en ningún registro de operadoras telefónicas. Lo que sigue es el análisis forense de 11 minutos que contradicen 70 años de protocolos de emergencia. Existe el audio, existe la transcripción, no existe explicación oficial sobre qué respondió cuando el operador preguntó: ¿quién está con usted allá afuera? Antes de acceder al archivo, confirme en los comentarios si cree que este caso debe seguir clasificado. Queremos saber su opinión. El Centro de Despacho de Emergencias del Condado de Jefferson procesa un promedio de 240 llamadas diarias. El sistema operativo utiliza tecnología de geolocalización automática mediante triangulación celular y GPS integrado. Cuando una llamada ingresa al sistema, el software identifica la ubicación del solicitante en menos de 8 segundos con un margen de error de 30 metros. El protocolo estándar para llamadas al 911 establece que el operador debe confirmar 3 datos fundamentales: ubicación del solicitante, naturaleza de la emergencia y número de personas involucradas. Todas las llamadas son grabadas automáticamente en formato digital sin compresión, almacenadas en servidores redundantes y respaldadas cada 24 horas. El sistema tiene certificación federal y cumple con los estándares técnicos del Enhanced 911 Phase 2. La operadora de turno la noche del 7 de octubre era Michelle Kowalski, con 14 años de experiencia en despacho de emergencias. Había procesado más de 40,000 llamadas durante su carrera. Su evaluación psicológica más reciente, realizada 3 meses antes del incidente, no reportaba ninguna condición que pudiera comprometer su juicio profesional. A las 3:42:17 hora local, el sistema registró una llamada entrante. El identificador de línea mostró un número de 10 dígitos con prefijo de área 541, correspondiente a la región sur del estado. Cuando la operadora Kowalski intentó verificar la ubicación mediante el sistema de geolocalización, la pantalla mostró un mensaje de error: coordenadas fuera de rango de servicio. Ese error es técnicamente imposible. El sistema de triangulación celular cubre todo el territorio del condado y áreas adyacentes. Para que una llamada genere ese específico error, la dispositiva tendría que estar transmitiendo desde una ubicación sin cobertura de ninguna torre celular en un radio de 50 kilómetros. No existen zonas con esas características en la región. El documento que analizaremos es la transcripción textual completa del audio, acompañada de las notas técnicas del análisis espectrográfico realizado por el Laboratorio Forense de Audio del FBI. Este expediente fue revisado por 4 instancias: el Departamento del Sheriff del Condado, la Comisión Federal de Comunicaciones, el Servicio Forestal de Estados Unidos y una unidad especializada en fenómenos acústicos anómalos del Departamento del Interior. Ninguna de las 4 instancias emitió una conclusión oficial sobre la naturaleza del sonido registrado en los últimos 3 minutos de la llamada. La llamada comienza con 23 segundos de respiración agitada antes de que el solicitante hable. El análisis de audio indica que la persona está en movimiento, con patrones de respiración consistentes con actividad física intensa. En el fondo se escucha vegetación rozando contra tela y pisadas irregulares sobre material orgánico. La operadora Kowalski inicia el protocolo estándar. Su voz es clara y profesional. 911, ¿cuál es su emergencia? El solicitante es un hombre adulto. Su voz muestra signos de estrés agudo pero mantiene coherencia verbal. La transcripción registra lo siguiente: estoy en el bosque, no sé exactamente dónde, necesito que alguien venga, hay algo siguiéndome. La operadora solicita información de ubicación. El solicitante responde con detalles fragmentados. Está en un sendero. Entró al bosque desde la carretera estatal 58 hace aproximadamente 2 horas. Caminó hacia el norte. No recuerda el kilometraje exacto donde estacionó su vehículo. No tiene linterna. La batería de su teléfono está al 18%. Durante los primeros 4 minutos de la llamada, el protocolo se desarrolla normalmente. La operadora intenta mantener al solicitante calmado, mientras coordina con una unidad del Servicio Forestal para iniciar búsqueda. El problema técnico con la geolocalización genera demora en el despacho de ayuda. En el minuto 5:32 ocurre la primera anomalía audible. El solicitante detiene su movimiento abruptamente.
Su respiración cambia de patrón. Hay una pausa de 6 segundos antes de que vuelva a hablar. Espere, escuche. ¿Lo oye? La operadora pregunta qué está escuchando. El solicitante no responde inmediatamente. En el análisis espectrográfico, los técnicos detectan un sonido de fondo que no estaba presente en los primeros 5 minutos. Lo describen como vocalización de baja frecuencia con modulación irregular. La frecuencia fundamental está entre 45 y 180 Hz, oscilando sin patrón rítmico identificable. No coincide con vocalizaciones conocidas de fauna local. El bosque en esa región alberga osos negros, pumas, coyotes y alces. Ninguno de estos animales produce sonidos en ese rango de frecuencia con esas características de modulación. Los expertos en bioacústica consultados no pudieron identificar la fuente. El solicitante continúa. Hay algo moviéndose entre los árboles. No puedo verlo bien, pero no es un animal normal. Se está acercando. La operadora mantiene su tono profesional y le solicita que describa lo que está viendo. La respuesta del solicitante muestra deterioro en su coherencia verbal. No lo sé. Es grande, muy grande. Se mueve raro, como si no tuviera que esquivar los árboles. Los atraviesa o no sé cómo explicarlo. En este punto, el análisis de voz muestra incremento significativo en las frecuencias asociadas con miedo agudo. La variabilidad del tono vocal aumenta en un 340% respecto a los primeros 3 minutos de la llamada. Entre el minuto 6 y el minuto 8, la naturaleza de la llamada cambia completamente. El solicitante comienza a correr. Los micrófonos del teléfono captan impactos, ramas quebrándose, respiración errática. La operadora intenta mantener comunicación verbal, pero las respuestas del solicitante son cada vez más fragmentadas. En el minuto 7 con 41 segundos, el solicitante grita. No es un grito de dolor, es un grito de reconocimiento, el sonido que hace una persona cuando algo imposible se confirma frente a sus ojos. Los psicólogos forenses que analizaron el audio describen este momento como colapso de negación perceptual. Lo que el solicitante dice inmediatamente después del grito es lo siguiente: ¡Tiene mi cara! ¡Dios mío! ¡Tiene mi cara! La operadora solicita clarificación. El solicitante no responde coherentemente. Su voz está ahora a un volumen significativamente mayor, con distorsión por saturación del micrófono. Repite la frase «tiene mi cara» 3 veces más en los siguientes 20 segundos. En el minuto 8 con 11 segundos, el sonido de fondo que había sido detectado previamente aumenta en volumen de forma drástica. Ya no es un ruido de fondo, es el elemento acústico dominante de la grabación. El análisis espectrográfico muestra que el sonido ahora incluye componentes armónicos complejos que no estaban presentes antes. Lo más perturbador del análisis técnico es lo siguiente: cuando el solicitante grita «tiene mi cara», existe una segunda voz en la grabación que repite la misma frase. No es un eco, no es reverberación del entorno, es una segunda fuente vocal distinta, con un retraso de 1.7 segundos respecto a la voz original. La segunda voz tiene las mismas características espectrales que la voz del solicitante, misma frecuencia fundamental, mismos formantes vocálicos, misma resonancia de cavidad oral. 3 laboratorios independientes analizaron este segmento utilizando software de comparación biométrica de voz. Los 3 concluyeron que ambas voces tienen una similitud del 94.7% en sus patrones acústicos. Pero no pueden ser la misma persona hablando 2 veces. El retraso temporal es demasiado corto para que sea una repetición voluntaria, y el patrón de respiración del solicitante no muestra pausa entre la primera y segunda vocalización. La segunda voz aparece mientras el solicitante todavía está terminando de pronunciar la palabra cara. En el minuto 8 con 32 segundos, el solicitante cae. El teléfono impacta contra el suelo. Durante 18 segundos hay sonidos de forcejeo, movimiento de hojarasca, respiración cada vez más laboriosa. La operadora está gritando en la línea, pidiendo respuesta, confirmando que está despachando unidades de búsqueda. Luego, silencio.
No es silencio absoluto, todavía se escucha el ruido ambiental del bosque, viento ligero, insectos nocturnos, el sonido distante de un búho. Pero no hay voz humana, no hay respiración audible cerca del micrófono del teléfono. Durante 43 segundos, la llamada permanece abierta sin actividad vocal humana registrada. A las 3:54, 14 minutos después del inicio de la llamada, 3 unidades del servicio forestal y 2 patrullas del sheriff fueron despachadas hacia la carretera estatal 58. El problema fundamental era que no tenían coordenadas exactas. Iniciaron búsqueda en patrón de barrido desde el kilómetro 34 hasta el kilómetro 47, el tramo donde existen senderos de acceso al bosque. La búsqueda se extendió durante 11 horas, 16 oficiales, 4 equipos caninos y un helicóptero con equipo de imagen térmica cubrieron un área de 23 kilómetros cuadrados. No encontraron al solicitante, no encontraron el teléfono desde el cual se realizó la llamada, no encontraron señales de forcejeo ni alteración significativa de vegetación. Lo que sí encontraron fue un vehículo, un sedán gris estacionado en el kilómetro 41, exactamente donde el sistema de senderos tiene acceso público. El vehículo estaba registrado a nombre de Thomas Milligan, residente de Eugene, de 34 años de edad, ingeniero de software. La puerta del conductor estaba sin seguro, las llaves estaban en el contacto, una mochila con provisiones para caminata estaba en el asiento trasero. Thomas Milligan nunca fue localizado. Su familia reportó que había salido de excursión el día 6 de octubre en la tarde y planeaba regresar la mañana siguiente. No tenía historial de problemas psicológicos, no tenía deudas significativas, no había indicios de que quisiera desaparecer voluntariamente. El número de teléfono desde el cual se realizó la llamada al 911 fue rastreado. Los registros de la compañía telefónica no muestran ningún dispositivo asociado a ese número. El prefijo y los primeros 3 dígitos corresponden al sistema de numeración del condado, pero los últimos 4 dígitos no están asignados en la base de datos. Es como si el número hubiera sido generado aleatoriamente y el sistema lo hubiera aceptado como válido durante 11 minutos. Los técnicos forenses intentaron triangular la ubicación de la llamada utilizando los registros de las torres celulares. 3 torres diferentes registraron la señal durante los 11 minutos de la llamada. El problema es que las 3 torres están a distancias incompatibles entre sí para que una sola llamada sea procesada por todas ellas simultáneamente. La torre más cercana está en el kilómetro 38 de la carretera. La más lejana está a 22 kilómetros al noroeste. Para que la señal alternara entre estas torres de la forma registrada, el dispositivo tendría que haberse movido a velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora. No existe explicación técnica para este patrón de conexión. Durante la investigación, un analista del Departamento de Archivos Históricos identificó 3 casos previos con similitudes estructurales. En 1983, una llamada al 911 desde el mismo condado reportó algo con mi voz en un bosque cercano. El caso fue archivado como fraude telefónico. En 1997, un excursionista desapareció en la misma región después de llamar a un familiar describiendo una figura que se mueve como yo me muevo. Su cuerpo nunca fue encontrado. En 2009, un guarda forestal reportó haber escuchado su propia voz llamándolo desde la oscuridad durante una patrulla nocturna. Solicitó transferencia inmediata y nunca regresó a trabajar en esa zona. El folclore de las tribus nativas de la región contiene referencias a una entidad conocida como el que refleja. Las leyendas describen a un ser que adopta la forma y voz de aquellos que se adentran solos en el bosque durante la noche. No hay consenso antropológico sobre el origen de estas historias, pero los registros etnográficos documentan menciones de esta entidad desde al menos mediados del siglo XIX. La geología del área no presenta características anómalas significativas. No hay cavernas profundas,
No hay formaciones minerales inusuales que puedan causar interferencia electromagnética. La composición del suelo es estándar para bosques templados de la región del Pacífico. Sedimentos volcánicos antiguos cubiertos por materia orgánica. La teoría oficial más aceptada por el Departamento del Sheriff es el episodio psicótico transitorio inducido por estrés. Esta hipótesis propone que Thomas Milligan experimentó una ruptura temporal con la realidad debido a desorientación, hipotermia incipiente y pánico. Las vocalizaciones anómalas en el audio serían artefactos de procesamiento o ecos distorsionados por la densidad del bosque. Sin embargo, esta teoría no explica el problema del número telefónico inexistente. No explica el patrón imposible de triangulación celular. No explica por qué 3 laboratorios independientes identificaron 2 voces acústicamente idénticas en el audio. El informe final, publicado en marzo de 2018, concluye que Thomas Milligan sufrió un accidente fatal no recuperable en una ubicación no determinada dentro del área de búsqueda. La causa del accidente no fue establecida. El caso permanece técnicamente abierto como persona desaparecida, pero la búsqueda activa fue suspendida. La familia de Thomas Milligan contrató investigadores privados. Después de 8 meses de trabajo, no encontraron ninguna evidencia adicional. En el anexo técnico del expediente clasificado, existe un detalle que no fue incluido en ningún informe público. Los técnicos del FBI realizaron un análisis avanzado de los últimos 2 minutos y 45 segundos de la llamada, el periodo posterior al silencio de 43 segundos. En el minuto 9 con 18 segundos, algo recoge el teléfono del suelo. No hay registro visual de lo que ocurrió, solo audio, pero el micrófono capta el momento en que el dispositivo es levantado. Hay un sonido de roce, luego un ajuste de posición. Durante 12 segundos, lo único audible es respiración. No es la respiración del solicitante. El patrón es diferente. Es más lenta, más profunda, con intervalos más largos entre inhalación y exhalación. El análisis de frecuencia muestra que la respiración tiene un componente de resonancia que no es típico de la anatomía humana. En el minuto 9 con 30 segundos, la entidad habla. Utiliza la voz del solicitante. Dice exactamente 3 palabras dirigidas a la operadora que todavía está en la línea. Ya voy llegando. El tono es calmado. No hay urgencia. No hay miedo. Es la voz de alguien que está terminando una caminata casual y se aproxima a su destino. La operadora, que ha estado llamando al solicitante durante más de 1 minuto sin respuesta, reacciona con alivio audible en su propia voz. Señor Milligan, ¿puede indicarme su ubicación? Las unidades están en camino. La respuesta llega después de 8 segundos de silencio. Puedo ver las luces. Pero no había luces. Las primeras unidades de búsqueda no llegaron al área hasta 22 minutos después de esta afirmación. No hay carreteras iluminadas visibles desde los senderos del interior del bosque. No había luna esa noche. El análisis meteorológico confirma cobertura nubosa total. La operadora intenta obtener más información. Pregunta qué luces está viendo el solicitante. La respuesta es la última comunicación verbal registrada en el audio. Las suyas. 3 segundos después, la llamada se corta. No es una desconexión gradual por batería agotada. No es el solicitante colgando. El audio simplemente termina de forma abrupta, como si el dispositivo hubiera sido apagado instantáneamente o destruido. Los registros de la torre celular muestran que la llamada fue terminada desde el lado del solicitante a las 3:53:34 de la madrugada. El teléfono nunca volvió a transmitir señal. Ningún dispositivo con ese número de identificación único fue detectado nuevamente por ninguna torre en el sistema. El expediente fue clasificado bajo protocolo Epsilon 3 en mayo de 2018, con la siguiente nota:
Audio contiene elementos no identificables mediante análisis convencional. Caso permanece abierto pendiente desarrollo de nueva tecnología forense. Restringir acceso público. Un expediente clasificado no siempre ofrece respuestas. A veces solamente documenta preguntas que no tienen respuesta dentro de los parámetros conocidos. La transcripción del 911 del 7 de octubre de 2017 es evidencia de un evento que fue registrado, pero que no puede explicarse sin contradecir múltiples principios técnicos establecidos. Thomas Milligan realizó una llamada. El audio existe. La transcripción existe. Las unidades de búsqueda respondieron siguiendo protocolo. Pero cada elemento verificable del caso contiene una contradicción técnica que no puede ser resuelta. Un número telefónico que no debería funcionar. Una triangulación celular que viola las leyes de la física. Dos voces acústicamente idénticas que no pueden ser la misma persona. Una frase final que describe algo que no estaba presente. El caso permanece oficialmente abierto. Thomas Milligan permanece oficialmente desaparecido. Su familia todavía espera respuestas que ninguna agencia gubernamental puede proporcionar sin admitir que algo registrado en el audio no tiene explicación convencional. La última frase de la transcripción, las suyas, permanece sin interpretación oficial. No hay consenso sobre qué significa. No hay acuerdo sobre quién la pronunció realmente. Si el análisis de este expediente ha provocado una nueva pregunta en usted, suscríbase y cuéntenos en los comentarios qué cree que revela la última línea de la transcripción. Queremos seguir investigando juntos.